Cuando decía de este breve homenaje a Rogelio, sin meterme en el cuento de su arquitectura, sino en la pasión, o sea, yo lo que yo logré capturar de Rogelio esa emoción. Rogelio se murió de arquitectura, la enfermedad que tenía Rogelio es presente por su afán, por su estrés, por su velocidad, por sus ganas, por su entusiasmo. Eso le aportó la vida, y eventualmente dejó esa huella indeleble de esa pasión y esas ganas por la arquitectura. Eso es lo que yo más quiero recordar de Rogelio. Y traigo a colación esto de la Alhambra. Es un referente de las quintas fachadas, por ejemplo, es un referente de Rogelio, resultado de sus viajes por América, por Hispanoamérica, lo de los aztecas, de los incas, lo de los mayas, el viajarle a todas estas plataformas, a todas estas superficies de quintas fachadas. En alguna oportunidad lo entendí hasta la saciedad. Me invitaron a una bienal a una conferencia, una bienal de La Paz en Bolivia, y de esas cosas que uno va a estas finales y dónde quiere ir el arquitecto. Yo como desesperando, que no me muevan mucho, porque además en altura como de 4.000 tantos metros con relación al mar, y nos querían subir más a una ciudad llamada Potosí, más alta que La Paz. Y allá fuimos a dar. Y allí salía la plata, el mineral, salía de un cerro que llaman el Cerro Rico, y de ahí salía toda la plata para América. Una ciudad muy importante en su momento. Me llevaron a conocer un monasterio, no recuerdo el nombre, pero una cosa maravillosa, porque nos subimos a las cubiertas del monasterio y eran una serie de cúpulas, una serie de bóvedas, cúpulas que tenían escaleritas. Uno subía por una escalerita, llegaba a un descanso en la parte superior de la bóveda y volvía, bajaba y volvía, subía. O sea, era un viaje por esas superficies absolutamente extraordinario. Ahí entendí por qué Rogelio se le había metido ese cuento, y esto de el edificio de posgrados en la Universidad Nacional, que es un restaurante, cuando uno lo piensa, ya está en las terrazas. Como en la Virgilio Barco, está uno en los patios, y él intencionalmente modificó la geografía para que la biblioteca se sumergiera un poco, de tal forma que uno no viera los edificios. Y eso hace parte, por ejemplo, de lo que elabora Barragán en su casa en Ciudad de México, donde uno sube a la terraza y hay un patio con un botellito de agua por allá en un estanque, absolutamente relajante y maravilloso, que uno no ve edificios, ve el contorno del patio y es el cielo azul, o sea, estás invadido de cielo. Igual con la Alhambra, Rogelio empieza a retomar esa participación de la arquitectura, del agua, del sonido, de las formas, de la naturaleza, y surgió este texto que lo encontré por allí, que dice: la Alhambra fue cuando el alma apareció en columnas, fue cuando el aire se ocupó en ventanas y la luz en techumbres que sostienen nudos de amor. Fue cuando la gacela sideral llegó sedienta al agua inextinguible y halló por fin donde poner sus ojos la poesía. Cuando una mano dibujó el ensueño y lo perdidamente femenino, cuando la luna se olvidó en el día de primavera, cuando el espacio se asomó a su reino y volaba la recta tras la curva, y la curva se abría como un ángel quieto y volando. Cuando el jardín soñó su desenlace, mientras cantaba un pájaro y cantaba al extremo del mundo en que vivimos, cuando la luna, cuando lo aéreo, cuando lo ligero, cuando el jazmín subió a sus miradores y el amor a sus torres espirales y la sahara, cuando la música se hizo visible, cuando fue el tiempo de ver el aroma y amaneció el delirio en geometría transfigurada, cuando la reina, cuando los suspiros, y cuando tuvo el cielo azul un patio para morar y con el vino rojo y las palomas. Fue cuando un cuento se quedó dormido, cuando la música entornó los párpados, y cuando la juventud, cuando la noche o cuando el agua. Es una poesía de Eduardo Cabas. Y la última imagen es nuestro equipo de trabajo y la nueva generación. Son mis hijos, yo diría que es el proyecto más maravilloso que me he ganado. Está en construcción, todavía no se ha terminado. Son mellizos, Salomé y Matías, y yo diría que con ese remate terminamos esta presentación. Y
de alguna manera encierra en buena forma, pues, eso que comentaba hace un rato, y es entender la arquitectura no como un afán desenfrenado de figurar, desbocado, sino ir elaborando un camino. Si pasan cosas, pasan, y si no pasan, no pasan. Quedarán ahí en la historia, pero sobre todo el disfrute de hacerlo con ganas, con pasión. Hay una frase de Borges, también me llamó muchísimo la atención, que dice: lo que busco ahora es paz, el placer del pensamiento y la amistad, aunque parezca ostentoso, amar y ser amado. Borges. Muchas gracias. Paso a los asistentes a su charla para que le hagan algunas preguntas. Diego. Iba a sugerir que con esa mesa tan bonita y el vino que falta, que quedemos ahí con claro. y charláramos. Claro, claro. El espacio está muy bueno. Buena idea. Como base de muchas. Yo tengo dos menciones porque nosotros tenemos otro espacio más vulnerados, digamos, una serie de crisis internas que sufrimos mencionado así. ¿Qué podemos hacer para cambiar esto y que en algún momento podamos ser tan importantes como los arquitectos permanentes? ¿Qué podemos hacer para? Sí, yo diría que ante todo uno tiene que hacer historia, y sobre esa historia su construcción en la medida en que la educación sea absoluta, plena. No quiere decir que te vas a olvidar del resto del mundo, del resto de las cosas, pero sí tener esa constancia y esa permanente existencia muy riguroso con el trabajo que se está haciendo, muy profesional. Como diría Carlos Julio, que ambos se los frasecitas por ahí, la profesionalización de la arquitectura, o sea, ser uno integralmente profesional y hacer respetar esta profesión con toda la ley. A mí particularmente, por ejemplo, me preocupa muchísimo lo que ha venido sucediendo en la Facultad de la Bolivariana en Medellín, porque por ahorrar unos costos han fusionado escuelas de gráfico, de industrial, de arquitectura, los pensos se han modificado y no se ha entendido que es que la arquitectura es la mamá de todas las artes. La mamá de todas las artes. Aquí en la arquitectura hay escultura, hay pintura, hay cine, hay literatura, lo que buscas. Y en la medida en que uno logre afianzar la profesión con la suficiente fuerza y decisión, pues obviamente la mantendremos en el tiempo, y si no se nos va a ir diluyendo como el agua entre las manos. Pero ante todo hay que ser pienso yo que hay que ser muy profesional. Hay que tratar de entender el entorno en el que uno se está moviendo. No todo proyecto debe ser convertido en una obra de arte de lugar y de portarse en ella. Hacer un objeto digno, como diría alguien por ahí, una arquitectura que merezca como los hombres con dignidad. No una arquitectura bobita, no una arquitectura tonta, sino una arquitectura inteligente, una arquitectura bien planteada. Pero no digamos que ese proyecto se pudo consolidar y además se mantuvo en el tiempo. Incluso por ahí se han insinuado algunas alternativas de que las finales deberían ser para edificios de 5 años. O sea, darle tiempo a la arquitectura que envejece un poquito a ver cómo se comporta. Porque es que esos afanes desenfrenados de algunos arquitectos, por ejemplo, yo he sabido en bienales de proyectos que les toman las fotografías cuando presentan las fotografías de falta terminar, pero es que como se ve más minimalista cuando uno se concluye, no sé si esto me ha pasado, que uno se enfrenta a un edificio que
la parte de estructura y de toda esa osamenta y dices, está espectacular. Pero cuando lo envuelven, le ponen el vestido del edificio como que se estratifica y es una especie de otro tipo de lenguaje, otro tipo de manifestación. Entonces, esa integralidad, esa permanencia de la estructura, pues me parece que es absolutamente valioso, que se ha cuidado, y eso tiene en buena parte por parte de la academia, es el manejo de la profesión en términos de investigación. O sea, lo que nos lleva a ventajas a aspectos europeos y seguramente aquí de Norteamérica es involucrada con todos los componentes del dominar las estructuras. Hay gente que tontamente ve la estructura como aquel ingeniero que viene a poner unos punticos a ver dónde se apoya el edificio. La poética del edificio pueden hacer de la estructura. Las premisas fundamentales pueden ser de eso también. La arquitectura, por ejemplo, podemos decir, como ejemplo simplemente, que no tenga columnas. La estructura es la membrana, es solo el envolvente, el cascarón. Esa es la estructura del edificio. Entonces comienza a ser importante esa coparticipación de arquitecto y ingeniero. Y el arquitecto no debe dejar que se pierda un sitio. Igual pasa con los hidrosanitarios y los eléctricos. El edificio como un edificio agua, un edificio donde la máquina y los bastiones húmedos se pueden volver parte de la estrategia de montaje del edificio, la recuperación de las aguas lluvias, de que se escuche el agua lluvia bajando a través de unos ductos donde hay unas ranuras y hay un sonido especial, qué sé yo, y lo mismo con la parte eléctrica. He venido trabajando Fernando muy exitosamente con esto de la arquitectura verde y sostenible. Entonces yo diría que tres puntos: la profesionalización de la profesión en 3 puntos, y es el manejo integral y decidido de todos los componentes que hacen posible que un equipo se construya como debe ser. Lo otro es saber administrar la profesión. Los arquitectos nos critican muchísimo porque no sabemos de administrar, no sabemos de logística, no sabemos de cómo lograr defendernos en un momento dado de lo que pueden ser los embates de una entidad, de un cliente. A veces no nos atrevemos a llevar el jurídico a firmar el contrato. Nosotros, cuando íbamos a consolidar el contrato de Transmilenio, se pusieron un poco incómodos porque no llevaba el jurídico. Pero es que los abogados no se les llama para que lo saquen a uno de las casas, sino para que le ayuden a firmar bien los contratos. Entonces a uno también se le olvida ese tipo de detalles. Entonces, administrar bien las oficinas, obviamente, y para eso se necesita rigor y disciplina, es un componente adicional. Y hay un tercero, y es algo que lo venía conversando con Fernando, y es el que el arquitecto aprenda a promoverse. Yo en eso soy bastante tímido, aunque no se me olvida, no tengo tiempo, no me interesa, pero varias personas me han hecho caer en cuenta. O sea, no quiere decir que es que ya somos vedetes, no, apenas estamos aprendiendo y todo lo que falta para aprender, pero sí uno debe